Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que sean que nos estén escuchando, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, su espacio, nuestro espacio, en el que vamos a tratar algo sumamente interesante. Y bueno, pues yo creo que ustedes se preguntaron, bueno, ¿y ese tono de voz a qué se debe? Bueno, pues como ya se sabe es mes de octubre y bueno, vamos a tratar cositas súper interesantes. Y bueno, pues como siempre les habla Mari y estoy con... Buenas noches a todos, les habla Mario desde la ultratumba y damos inicio al mes o la temporada de Día de Muertos o Halloween, como quieran verlo. En este video vamos a tratar, bueno, en esta serie de videos de este pequeño mes, este mes y el mes siguiente, vamos a tratar temas sobre los fantasmas, espíritus, leyendas y mitos y cosas relacionadas con el terror. Para que se mueran de miedo. Ay, no, Mari, son temas muy divertidos. Esta temporada me encanta mucho porque hay muchas cosas interesantes y misteriosas que se presentan en cada rincón del mundo. Me encantan. Es una curiosa mezcla de muchas tradiciones de todo el mundo. Que se aglutinan en esta temporada, curiosamente, afortunadamente, mejor dicho. Y gracias a diversos factores que se han presentado, entre ellos la cultura mexicana que se ha distribuido por todo el mundo, también la cultura gringa, que desgraciadamente se ha distribuido por todo el mundo, ha permitido que en esta precisa fecha se presenten estas cosas de Halloween y el Día de Muertos. Así que esta noche vamos a hablar sobre mitos y leyendas, Mari. Uy, sí, la verdad es que esto va a estar súper interesante porque digamos que, pues como lo mencionaba Mario, a raíz de esta situación, pues se han creado muchos mitos, leyendas y cosas que a la larga a uno le gustan muchísimo. Digamos que el terror, a pesar de ser pues como pues bien se sabe un estado de alerta natural, digamos que a uno como que ese shot de adrenalina le gusta muchísimo, digamos pues en esas situaciones particulares en las que uno está reunido con la familia o con los amigos y pues les da por contar historias de miedo o inclusive pues como dice el dicho, cuando la realidad supera la ficción y entonces ya salen con algunas anécdotas que lo dejan a uno apenas con los pelos de punta. Pero sí, en efecto, en esta noche vamos a hablar sobre mitos y leyendas que, bueno, nos parecieron sumamente interesantes y queremos compartir con todos ustedes, pues, independientemente si los conocen o no, pues digamos que la idea es que pasen un rato totalmente ameno. Y bueno, pues voy a empezar con una leyenda que tiene como una que otra variante en varios países, pero bueno, digamos que el nombre más común es la Madre Monte. Bueno, digamos que este es un relato muy arraigado en la tradición oral de la Amazonía colombiana y parte de los llanos orientales. Y bueno, pues básicamente cuenta la leyenda que los campesinos y leñadores que la han visto afirman que es una señora corpulenta, elegante, que se viste con hojas frescas y musgo verde. Es básicamente mitad mujer y mitad monte, pues ahora sí de que como su nombre lo menciona. Algunos dicen que pues lleva un sombrero cubierto de hojas y plumas verdes que no le permiten ver su rostro. Algunas personas aseguran que pueden escuchar sus gritos y bramidos durante las noches oscuras y tormentosas. Se dice que vive en sitios enmarañados donde abundan los árboles frondosos, alejada del ruido de la civilización y en los bosques cálidos con animales peligrosos. También cuentan que cuando la Madre Monte se baña en las cabeceras de los ríos, se desbordan causando inundaciones y borrascas fuertes que ocasionan daños significativos. Castiga a los que invaden sus terrenos, a los desleales, a los perversos, e inclusive se dice que a los esposos infieles y a los vagabundos. Y también maldice con plagas los ganados de los propietarios que se apoderan de terrenos ajenos
o cortan los alambrados de fincas vecinas. Y bueno, pues a los que se adentran en el bosque y andan en malos pasos, la Madre Monte les hace creer que hay una montaña impenetrable o una maraña de juncos o de arbustos difíciles de pasar, pues lo que ocasiona que se pierdan y sientan un mareo que no les permite continuar su ruta y terminan caminando en círculos por horas y horas y horas. Pero bueno, no obstante, dicen que para librarse de los ataques de la Madre Monte es conveniente, tomen apuntes por si de pronto se animan a aventurarse en la selva, pero de alguna u otra manera andan en malos pasos. No, mentiras. Se dice que es conveniente ir fumando un tabaco o llevar pepas de cabalonga en el bolsillo. La cabalonga es como una especie de arbusto silvestre con flores amarillas. O una vara recién cortada de guayacán, que también es un arbolito de florecitas amarillas, al parecer como que ese tipo de planticas de alguna u otra manera supuestamente como que surten efecto. Sin embargo, pues también recomiendan pues lo convencional, llevar escapularios, medallas benditas o ir rezando específicamente la oración de San Isidro Labrador, ya que él es conocido como el abogado de los montes y de los aserríos. Y bueno, a mí esta leyenda en lo personal me gusta mucho y quisiera que fuera de cierta manera canon, porque pues, o sea, sería chévere que de alguna u otra manera sí existiera una entidad que castigara de alguna u otra manera a las personas que van a hacer males a los bosques y pues todo ese tipo de cosas. Pero bueno, de todas maneras esta leyenda también comparte muchas similitudes con otra leyenda de acá de Colombia, sino que a diferencia de esta, de la Madre Monte, se desarrolla en los Andes, en la parte de los Andes. Y es un ser que pues parecido a la Madre Monte se viste de musgo y ramitas que lo hacen difícil de localizar en la naturaleza. Sin embargo, pues no es como personalizado con forma humana, sino que su cuerpo es un tronco viejo que termina en 2 pezuñas. Y claro, pues él también actúa como un espíritu protector de la naturaleza y pues es silencioso, rápido y se sitúa a la espalda de cazadores y leñadores para darles un buen susto, pues por intentar llevarse un pedacito de los bosques que él protege. Sin embargo, pues guía la salida a aquellos que sienten respeto por la naturaleza, que pues obviamente ellos buscan como que explorar sin hacer daño y todo eso, entonces él los ayuda pues a no perderse. Sin embargo, pese a su gentil corazón, por decirlo así, él no se deja engañar por aquellos que buscan fortunas o tesoros en el bosque. Y bueno, pues aquí quise como que abrir este video con estos 2 protectores de la naturaleza, que la verdad me parece chévere, me parece de alguna manera chévere que como que se quisiera transmitir esta leyenda pues para las futuras generaciones, como para que tuvieran de alguna u otra manera respeto por la naturaleza. Y bueno, pues básicamente de eso se tratan estas 2 leyendas. ¿Qué te parecieron, Mario? Me parecen súper interesantes, súper tenebrosos. Uy, que te salga un monte caminando. Oh, Dios, no, sería aterrador. Ay, miedo. Ay, no, Mariela, de veras con estos de los mitos y leyendas, pero bueno, vamos a seguir con otra leyenda, bueno, que acá pasa en la Ciudad de México y se le denomina como el fantasma de la Basílica de Guadalupe. Bueno, cuenta la leyenda que más o menos en los años 1800, cuando se hacían las primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, un devoto que hacía que estaba en peregrinación, desafortunadamente fallece antes de llegar a la Basílica de Guadalupe. Pero un compañero de él recoge una veladora que él llevaba para ponerla de ofrenda en la basílica, y la llevó y la prendió hasta en la basílica.
Pero como el difunto nunca pudo llevarla él mismo, se cuenta la leyenda que algunas noches se ve una luz tenue caminando entre las escaleras que llevan hasta la basílica. Bueno, hay una iglesia en la parte alta de la Basílica de Guadalupe, y se cuenta la leyenda que se ve de vez en cuando una lucecita avanzando entre las escaleras, que es el fantasma de esta persona que intenta aún llevar su vela hasta la Basílica de Guadalupe, pero infructuosamente nunca lo conseguirá. Ay, qué pecado. Ay, sí, sí, Uy, tenaz. sí, es una leyenda muy, muy, bueno, cuenta la leyenda. Algunas personas dicen que lo han visto, que de vez en cuando ven esa lucecita por algunas partes bueno, es como la basílica es como una pequeña montañita. Ven esa pequeña lucecita, avanzando entre algunas de las regiones de ahí, de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, algunas personas ven a un espíritu caminando errante entre los lugares de ahí, entre el atrio de la Basílica de Guadalupe. Así que esa es mi leyenda de la Basílica de Guadalupe. Ay, sí, Mario. Sí, Mario, Uy, no, Mario, de verdad que, pucha, pues me imagino, por ejemplo, digamos que uno pues quiera ir allá a la basílica, así súper casual, hacer pues sus cosas, y que de un momento a otro vea la lucecita y uno como que, como dicen algunos memes, por decirlo así, los que saben, no, los que no saben, el reflejo del sol, bueno, alguna tontería a uno se le ocurre, los que saben, uy. Ahora sí se puso buena la cosa. Uy, no, pero tienes, pero qué pecado, me dio pesar eso que dijiste de que nunca lo va a conseguir. Y sí, pues básicamente, o sea, pobrecita, el alma como que de alguna u otra manera no tiene descanso. Pues por lo general suele pasar esas cosas, como que algunas personas en vida intentan algo, pero finalmente cuando ahora sí les llega su destino final, pues el alma de alguna u otra manera queda deambulando hasta que de alguna u otra manera como que consigan cumplir su objetivo de manera indirecta en este caso. Pero estuvo súper genial, súper interesante tu leyenda, Mario. Bueno, yo continúo con otra que pues no es muy conocida como a nivel mundial, pero de todas maneras, por lo menos aquí, sobre todo en la parte de la costa, la verdad es que es muy trascendental. Estamos hablando de Francisco el Hombre, así como tal. Bueno, esta historia hace parte del folclore del Caribe y proviene de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se cree que esta leyenda está basada en Francisco Moscote, quien fue un hombre nacido en Machobayo, que es una localidad que queda en La Guajira, y era muy popular por ser un acordeonero entregado y por ser un juglar del vallenato en esa época. Él no componía, pero interpretaba otras canciones y solía transitar en su burro y llevaba consigo una botellita de ron, como siempre, nunca puede faltar. Sin embargo, también se cree que la leyenda está basada en Francisco Rada, alias Pacho, quien nació en el municipio de Plato, en Magdalena, y aprendió a tocar el acordeón desde temprana edad. Además, pues, se le atribuye la creación de uno de los aires del vallenato, que se le denomina el son. Y bueno, la película El acordeón del diablo, estrenada en el año 2000, trata sobre la vida de este hombre, y en esa película lo proponen como el personaje, ahora sí, del cual se inventó esta leyenda. Y bueno, ahora sí voy a proceder a narrarla. Y bueno, la leyenda narra que una noche el juglar iba caminando mientras tocaba algunas notas con su acordeón y cantaba para hacer más ameno el viaje, así súper casual, y iba tocando así como a la luz de la luna, todo bien. Pero de repente se dio cuenta que cada melodía que interpretaba era respondida con una aún mejor. Tengamos presente que él en ese momento estaba solo, aparentemente. Claro, pues había otro músico misterioso en la oscuridad que le respondía a la melodía con una mucho mejor. Y bueno, entonces, luego de casi 2 horas de enfrentamiento musical, Francisco se encontraba atónito por la interpretación de su oponente, quien además le iba ganando. Entonces, pues él decidió seguir la melodía que el músico misterioso estaba tocando. Pero
entonces de pronto un rayo de luz de luna irrumpió en medio de la oscuridad, permitiéndole a Francisco finalmente contemplar la silueta del músico misterioso que lo estuvo desafiando todo este tiempo. Y se trataba de nada más y nada menos que el mismísimo Diablo. ¡Qué aterrador! En un duelo acordeonero musical con el Diablo. Y quien lo ve, pues, sabe tocar y todo. Pero bueno, fue entonces cuando pues el juglar comprendió que estaba enfrentando el máximo duelo de su vida. Pero entonces él, en vez de sentir miedo, de como que huir y como que, madre, de aquí no soy, chao, patitas pa' que las tengo, él más bien se llenó de valor. Y bueno, pues en este pedazo tomé como referente un fragmento del libro Francisco el Hombre, y para que tengan como más o menos presente cómo fue el diálogo entre el diablo y Francisco. Y bueno, según el libro fue más o menos así. El diablo le dijo: yo vengo de tierra lejana, yo soy un diablo desatado. Prepárate, Francisco el Hombre, que te tengo acorralado. Y bueno, entonces Francisco le respondió: muy diablo puede ser, no me tienes acorralado. Por ser diablo desatado, te canto el credo al revés. Y bueno, entonces ni corto ni perezoso, Francisco miró al cielo y rezó el credo al revés y entonó la melodía más hermosa jamás escuchada. O sea, tanto así que ante tal pliegue de habilidad, el propio diablo huyó entre las penumbras, dejando como ganador del duelo a Francisco. Francisco le ganó al mismísimo diablo. Y bueno, pues en honor a este gran personaje se bautizó Francisco el Hombre a la tarima del Coliseo, donde se realizó el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Y asimismo se le dio el nombre a un festival que se realiza en Riohacha, que se llama Francisco el Hombre, y su imagen está dibujada en la tarima de la Plaza del Hombre Caimán en el municipio de Plato, Magdalena, precisamente el municipio donde nació uno de los hombres que se cree que se basó esta leyenda. Pero bueno, básicamente de eso se trata, de cómo un simple juglar pudo hacerle frente al diablo con su acordeón. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, Mari! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué terror! Imagínate estar enfrentándote al mismísimo diablo y ganarle. Y eso es increíble. No. Súper increíble, Mari. Ay, qué miedo, qué miedo. Yo estaría pasmado de verlo. Dios mío santo, sería una situación súper aterradora. Porque ya sería casi el final, el último momento, el último suspiro. Pero le ganó por todos nosotros. No, Mari, no, qué interesante, qué interesantísima historia. Me encantó. Oh, me encantó la historia, sumamente increíble. Pero bueno, continuando con esto de los mitos y leyendas, aquí continuamos con una leyenda que se puede decir que un mito o leyenda, que se puede decir que como que tiene sustentos bastante reales, porque es algo existente realmente, algo que sí existe. Estoy hablando de la Isla de las Muñecas en Xochimilco, en la Ciudad de México. Esta isla es una isla que está ubicada, obviamente, en Xochimilco, un pequeño islote que se presenta en los canales de Xochimilco. Y está completamente llena de diversas muñecas que están en el lugar. Son entre cabezas, cuerpos de muñecas completas, pero está lleno de muñecas de toda la pequeña islita que está ahí en Xochimilco. Y bueno, todos los que pasan por ahí se quedan pasmados al ver esa tétrica imagen de tantas muñecas colgadas por todas partes. Se ve sumamente aterrador el lugar. Pero bueno, la leyenda cuenta, bueno, es una leyenda entre real y fantasía, porque realmente varias cosas que se presentan son reales, porque era el hogar de un señor que se llamaba Don Julián Santana Barrera.
esta persona vivía ahí y cuenta la leyenda que él un día, mientras navegaba más o menos en el año en 1950, más o menos entre esas fechas, él navegaba en su en su lancha, entre las canales de Xochimilco, y se encontró con el cuerpo de una niña ahogada que había quedado atrapada entre los lirios del lugar, y encontró su cuerpecito. Y bueno, se lo llevó, lo entregó a las autoridades y bueno, parecía que hasta ahí había terminado todo. Pero conforme fueron pasando los días, la niña el fantasma de la niña lo iba a visitar a su casa y lo atormentaba diciéndole que se lo iba a llevar. Y él tenía miedo de lo que estaba sucediendo. Así que un día, mientras él caminaba, se encontró con una muñeca en el río, ahí en los canales de Xochimilco, y se la llevó inocentemente a su casa, simplemente se la llevó, y ahora sí que mientras estaba dormido, empezó a oír al fantasma de la niña que venía a molestarlo como cada noche, a perturbar su sueño. Él prende la luz, y instintivamente, quién sabe por qué, agarra la muñeca que estaba ahí que él había traído y la sostiene, y en eso desaparece el fantasma de la niña, y se dio cuenta que la niña no soportaba ver las muñecas. Entonces él se obsesiona con tener muñecas en la isla donde él vivía, para ahuyentar a la niña fantasma, ya no lo atormentara más. Y así fue hasta el 2001, cuando un día él, fuera de su isla, mientras él estaba haciendo sus labores, él le dio un infarto. Cuenta la leyenda que por fin la niña vino por él. Y esa es la leyenda de la isla de las muñecas de Xochimilco, Mari. No, joder, qué gran final. Ay, no, qué miedo. Justo eso te iba, o sea, esa era mi curiosidad, como de que, ¿y las muñecas qué? ¿De dónde habrán salido? ¿Será que llegaron porque sí? Pero, uy, pero entonces me pongo a pensar, y tanto fue el tormento que le hacía el espíritu que se obsesionó, pero a niveles inconmensurables con las muñecas. Dios mío, ay no, qué miedo el final, como que, boom, ya vine por ti, ya llegué, te vienes conmigo, chao. Ay no, qué miedo. Y aparte es que ya de por sí, independientemente como sean, las muñecas cargan consigo como una connotación terrorífica, pues ya sea por las películas o inclusive por la apariencia. Hay que admitir que hay unas muñecas que resultan inquietantes. Y no me refiero a las que fueron hechas terroríficamente adrede, sino que, no sé, como que de alguna u otra manera por un tiempo las muñecas antiguas tenían un aspecto como muy hiperrealista, no sé, como que despierta cierta sensación de incomodidad. Entonces ya de por sí eso es súper terrorífico, y ahora sumándole el aspecto del fantasma. Dios, uy, no te nada, hasta no sé, me dice, me dio escalofríos. Muy buena leyenda, Mario, definitivamente. Y bueno, pues aquí continuando con las leyendas, bueno, en mi caso ya es la última leyenda que voy a contar por la noche de hoy. Y se trata de una de las leyendas más famosas, que es desde luego la leyenda de El Dorado. Chan, chan, chan. Bueno, esto más que tener como aspectos terroríficos, guarda mucho misticismo. Y bueno, pues la leyenda del Dorado data desde los primeros colonizadores españoles a principios del siglo XVI. Y bueno, estos conquistadores buscaban una ciudad legendaria, famosa por sus numerosas riquezas, cuya ubicación era todo un misterio. Fueron múltiples los hombres que, con el sueño de hacerse ricos, se embarcaron en expediciones, y pues tras su búsqueda no lograron encontrarla, o sea, no pudieron llegar con éxito, definitivamente. Bueno, esta leyenda, el origen de esta va así. La etnia muisca, de la cual se origina esta leyenda, los muiscas, era gobernada por el cacique Súa, quien era amante de la chicha, que es una bebida típica de acá, y las fiestas. Él estaba casado con una princesa de otra tribu, con quien ya tenía una hija, pero
ella se enamoró de uno de los guerreros de la tribu. Y bueno, pues el amorío continuó a espaldas del cacique Súa. Y bueno, pues así todo diversión, todo bonito, pero como siempre, tarde o temprano las cosas se terminan por enterarse y desde luego un día Súa descubrió la infidelidad de su mujer y llenísimo de rabia, torturó de la manera más horrible al pobre guerrero y luego, como si no fuera suficiente, le sacó el corazón para supuestamente ofrecérselo a su esposa. Y pues claro, la mujer quedó totalmente aterrada ante esta situación y entonces tomó su hija entre sus brazos y corrió hasta la laguna de Guatavita y se lanzó con su hija dentro de esta laguna, se zambulleron. Y bueno, pues el cacique desesperado ordenó a los sacerdotes que recuperaran a su familia. Sin embargo, estos le informaron que la mujer vivía ahora bajo el agua, donde una gran serpiente la había desposado. Y bueno, entonces el cacique reclamó que le trajeran a su hija, pero desde luego le llevaron su hija, pero no tenía ojos. Nunca se supo qué pasó con sus ojos, pero bueno, el cacique quedó abatido y entonces la devolvió a las aguas y proclamó que a partir de ese día se debían arrojar a la laguna las mejores esmeraldas y figuras de oro. Y pues claro, el propósito de la ceremonia era rogar a la cacica, pues a la princesa que se lanzó, para que pidiera a los dioses prosperidad para su pueblo. Y pues se cuenta que cada luna llena, la serpiente de Guatavita emergía de las aguas para recordarle al pueblo las ofrendas. Y pues bueno, los sacerdotes vigilaban su aparición, la cual era señal de prosperidad. Y bueno, pues de esta manera es como surge pues la tradición de los indígenas de lanzar objetos de oro a la laguna al momento en que se iba a nombrar al nuevo cacique. Y bueno, este acontecimiento sucedía de esta manera. Claro, pues todos se preparaban para la coronación del nuevo Zipa, que pues en lenguaje chibcha significa gobernador o cacique. Este evento siempre ocurría en la laguna de Guatavita, ya que ese es como el epicentro de muchas leyendas del origen de muchos dioses, Bachué, y bueno, entre otros muchos, la diosa de las aguas. Y bueno, entonces finalmente cuando llegaba el gran día, el joven heredero era acompañado de su séquito compuesto por sacerdotes, guerreros y nobleza. Entonces marchaban en una procesión hasta la laguna y allí ya los esperaban una gran muchedumbre con alegres cantos, desde luego con el entusiasmo de esperar este gran espectáculo. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba? El futuro Zipa era despojado de sus ropas y su cuerpo era untado con una especie de sustancia pegajosa para que el polvo de oro se le quedara impregnado, entre otras cosas que desde luego lanzaban a la laguna. Y bueno, este ritual como tal era muy, muy importante. Siempre había mucho silencio. El único sonido que hacía acto de presencia era el de la fauna presente en el lugar. El croar de los sapos, los cuales eran animales sagrados para los indígenas, el canto de los pájaros y el correr de los venados. Y bueno, el Zipa se transportaba en una balsa, la cual se deslizaba lentamente hacia el centro de la laguna. Y bueno, allí, después de invocar a la diosa de las aguas y a los dioses protectores, el heredero se zambullía de una dentro de las profundidades de la laguna. Y bueno, pasaban unos segundos en los que solamente se veían los círculos del agua donde se había sumergido. Y en ese momento todo el pueblo contenía la respiración, pacientes, silenciosos. Y bueno, finalmente, ¡boom!, él emergía triunfal sobre las aguas y entonces todo el mundo lo recibía con cantos, alabanzas, porque ya finalmente tenían a su nuevo líder, al nuevo cacique, que tenía que gobernar ahora sí que siguiendo las tradiciones y creencias de sus antecesores por medio del amor, el respeto, la honradez y la valentía.
Y bueno, entonces una vez que el cacique emergía, pues todo el pueblo, sin pensarlo dos veces, lanzaban todas sus pertenencias al agua, todas, pero no cualquier tipo de pertenencia, no, eran ofrendas muy valiosas, ahora sí de que se trataban de figuras de oro, pulseras, coronas, collares, así fueran cositas chiquitas como alfileres o vasijas, tenían que ser lanzados. También habían pues vasijas llenas de esmeraldas, jarras de barro, bueno, entre otras cosas. Todo era lanzado a la laguna. No obstante, el Zipa y su séquito también lanzaban sus ofrendas a la laguna, pero ellos pues obviamente lanzaban en mayor cantidad. Y bueno, digamos que básicamente de eso se trata esta maravillosa leyenda que pues desde luego tiene origen en la laguna de Guatavita, y de por sí ese municipio, por eso entre muchas otras cosas, guarda mucho misticismo, porque por ejemplo hasta el día de hoy todavía, obviamente con un permiso especial, varios indígenas de varias partes del país como que todavía van y hacen sus rituales y sus cositas, y bueno, este sitio pues ahora sí es que se volvió turístico, pero no, o sea, ¿cómo decirlo? Uno puede ver la laguna desde lejos, pero acercarse no. Y es que, bueno, esta leyenda ha llamado la atención de los buscadores de tesoros de todas las épocas. Ahora sí, que hablando en la vida real, muchos como que se han visto fascinados, porque claro, imagínense, o sea, que estén lanzando cosas y cosas y cosas al agua, así, cosas valiosas, muy valiosas. Y entonces, como que al más, ¿cómo decirlo? Al más avaricioso, pues pucha, como que se le antoja drenar el agua, o sea, importa un comino que sea una reserva natural, drenar el agua para sacar el tesoro. Pero bueno, digamos que lo más curioso de todo este asunto es que todas esas expediciones, como les mencionaba al principio, han terminado en rotundos fracasos y nunca se sabe por qué. Uno de los primeros que propuso la idea de drenar la laguna para sacar los tesoros, como raro los conquistadores, fue Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue el fundador de Bogotá. Él en el siglo XVI ordenó vaciarla por completo, o sea, no drenarla un poquito, sino vaciarla, pues para poder sacar todo el tesoro. Pero entonces, incluso después de haber hecho un enorme boquete en uno de los costados para desaguarla, ¿qué creen? No funcionó. Inclusive hay como un rumor, o bueno, como... Sí, se cuenta que dizque unos exploradores, bueno, sí, unos exploradores alemanes vinieron ahora sí que a la laguna, y con máquinas, mejor dicho, todas las herramientas que a ustedes se les pueda ocurrir, se pusieron manos a la obra y dijeron, bueno, de aquí soy, vamos a excavar el tesoro. Y bueno, entonces se pusieron en esas, y como que de alguna manera el agua así como que bajó un poquito el nivel, pero entonces dicen que en ese momento empezó a llover, y llueva, pero mejor dicho que eso parecía que nunca iba a parar, y la laguna se volvió a llenar. Sí, o sea, han habido una cantidad inconmensurable de tentativas por sacar el tesoro, pero siempre terminan en fracasos, que la maquinaria se dañó, que el agua que la laguna se volvió a llenar. Entonces como que está ese aspecto místico en este maravilloso lugar. Y bueno, pues de eso les quería hablar, que bueno, fue como de alguna manera el legado de nuestros queridos indígenas, que nos dejaron tanto a nivel nacional como en la cultura latinoamericana, por decirlo así. Ay, Mari, qué interesante leyenda, porque principalmente como que rompe el estereotipo de la leyenda normal del Dorado, que bueno, que pues nos enseñó el maravilloso Disney. Y es una historia totalmente diferente a lo que nos ha contado Disney y bueno, y otras historias similares. Y me parece súper interesante, Mari, toda esa historia de El Dorado. Muy interesante todo lo que rodea toda esa laguna y todo ese misticismo que se presenta actualmente. No, súper interesante, Mari. Una verdadera joya cultural y de información.
Wow, me sorprende mucho, mucho todo lo que acabas de mencionar, Mari. Ay, bueno, pero continuando con las leyendas y hablando de otra leyenda, de otro misterio natural que se presenta en el mundo. Ahora me toca hablar sobre el espíritu del Popocatépetl. Estoy hablando del señor Don Goyo. Bueno, esta leyenda es una leyenda que se presenta en las faldas del volcán Popocatépetl, que está entre el Estado de México y Puebla, aquí en México. Este, y ahí, bueno, ahí hay un volcán que está activo aún. Y bueno, cuenta la leyenda que, más o menos entre las temporadas decembrinas, aquellos aventureros que deciden caminar entre los pequeños bosques que hay en las faldas de Popocatépetl se encuentran algunas veces a un hombre, un viejito, que está caminando entre el bosque, y él les habla así directo, sin rodeos. Dice: hola, yo soy el espíritu del volcán, me llamo Gregorio y me gusta que me digan Don Goyo, así les dice. Y bueno, pero muchas personas como que no le creen y pues, lo toman casi como loco, pero le siguen la corriente. Y esta personita, bueno, este hombre, les empieza a hablar y platicar cosas, y en eso saca una una, una ánfora que tiene aguardiente, que tiene aguardiente, y se los da a beber, y pues todos lo toman, lo toman como si fuera un simple loco por ahí que anda por ahí entre el bosque. Y bueno, todos andan bien, todos andan tranquilos, y finalmente pues él se despide de las personas que lo vieron, y oh sorpresa, cuando las personas regresan a sus pueblos o de donde son ellos, oh sorpresa, ha pasado más de un año desde que se fueron. Es decir, que la leyenda cuenta que aquel que ve a don Gregorio, se quedará con él un año entero, y él no lo sentirá. No sentirá que ha pasado el tiempo. Cuando ellos regresan a sus casas, la gente queda sorprendida, aterrada, porque daban a estas personas por desaparecidas, y ellos llegan como que pues sin nada, como que no hubiera pasado nada. Pues ellos sienten que estuvieron con una persona unos par de minutos y regresaron, pero en eso pasó más de un año, entre la ida y el regreso de estas personas. Así, esa es la leyenda de don Gregorio de Popocatépetl. Y por eso precisamente cada año, más o menos entre las temporadas decembrinas, el volcán entra en una pequeña actividad cada año. Porque es cuando don Gregorio sale a buscar aventureros, y los invita a tomar su mezcal misterioso, que los hace que se queden atrapados en un limbo temporal de un año, hasta que vuelve a hacerla el próximo año, y ellos no se dieron cuenta de ese tiempo. Esa es la leyenda, Mari. La leyenda de don Gregorio de Popocatépetl. ¡Qué miedo! Imagínate, así como que, bueno, te lo encuentras, pasas el rato y cuando más pienses, un año después, y uno, ¿qué? Así al estilo, bueno, un ejemplo todo un poquito bobo con Narnia, que entran al armario y, o sea, como que ellos sienten que pasaron como no sé cuántos años, décadas ahí dentro, y salen. No, ahí sería como lo contrario, adentro como que pasó harto tiempo y salen y como que no ha pasado nada de tiempo, pero entonces aquí sí es como más grave el asunto, porque claro, imagínate, uy no, qué miedo. Y aparte de eso, sumarle lo de la actividad sísmica, que pues como dicen por ahí, coincidencia, no lo creo, viendo acto de presencia del señor Gregorio. ¡Qué miedo! Uy, no, la verdad que cuando se mezclan esos aspectos místicos con cosas de la naturaleza, la verdad es que salen unas cosas realmente increíbles, cuando, claro, se mezcla lo de la madre tierra con la mente humana. O sea, ¡pum!, una explosión de, ¿cómo decirlo?, de tradición y de folclore sumamente interesante. Me encantó. Me encantó.
Y bueno, queridos amigos, esperamos que los hayamos asustado o por lo menos los hayamos entretenido un poquito con estas interesantes leyendas. Esperamos que pues les hayan gustado, que pues hayan como aprendido un poquito del folclore tanto mexicano como colombiano. Y bueno, si ustedes tienen leyendas de sus países o conocen más sobre leyendas de estos dos territorios, no duden en compartir en los comentarios. Estaremos súper deseosos de leerlos y pues de saber más. Y bueno, pues como siempre les agradecemos muchísimo su atención, esperamos de corazón que duerman bien, a no ser que lo hayan visto de día, pero no importa la hora que lo vean, lo importante es que pasen una experiencia amena y sumamente entretenida. Así que no siendo más, nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Fue un placer estar con ustedes esta noche, mucho gusto, espero que le hayan disfrutado mucho estas increíbles mitos y leyendas que acabamos de decir y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, bye bye. Bye bye.